¿Verdad? Y dentro del concepto de integralidad dijimos, ¿no? Si bien vamos a vigilar la patología del niño, la enfermedad del niño, al mismo tiempo que tenemos que hacer seguimiento de su crecimiento y desarrollo. Entonces no es lo mismo atender a un niño recién nacido, un neonatito o un adolescente, ¿no es cierto? Entonces por eso dentro del concepto de atención, que si bien vamos a tener el enfoque patológico o estamos hablando también del enfoque del niño sano, tanto el niño enfermo como el niño sano tiene que tener la condición de seguimiento de su crecimiento y desarrollo. Por eso hablamos de diagnóstico nutricional como obligación del segundo diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando, aquí les pongo una diapositiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño, porque cada edad tiene su característica. Por eso los hemos dividido en los diferentes grupos etarios, ¿verdad? Entonces, ahí la mamá muchas veces nos va a preguntar, nos va a decir, ¿cada cuánto tiempo tengo que traerlo a mi hijito? Nos va a preguntar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también la frecuencia de acuerdo a la edad. Por ejemplo, el recién nacido es importante que venga semanalmente, principalmente las 2 primeras semanas. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar que ese niño haya hecho una buena transición a la vida extrauterina y al mismo tiempo que tenemos que vigilar los trastornos metabólicos que son frecuentes en el recién nacido y neonatito. Estamos hablando de una patología que muchas veces es grave, hablamos de la ictericia. Cuando esa mamá no le está dando mucha lactancia materna o no cumple las técnicas de lactancia materna y se relaciona con hipolactancia, vamos a tener una hipoglucemia, una hipocalcemia, ¿no es cierto? Entonces, la primera semana está considerada específicamente para el seguimiento de la aparición, si quieres, de los trastornos metabólicos, y las otras subsiguientes semanas va a ser el control de que desaparezcan esos trastornos si es que se ha dado, sea con componente fisiológico, con componente patológico. Entonces es importante que ese niño tenga mínimo 3 a 4 controles hasta el mes de edad, ¿no? Por esa condicional. Consideramos el lactante menor, que es desde 1 mes hasta los 11 meses, tenemos que llamarlo una vez al mes. ¿Por qué? Porque cada mes vamos a tener una tarea. Estamos hablando, por ejemplo, si el niño tiene 1 mes, pues yo tengo que vigilar que ese niño esté en buenas condiciones, sin nada específico. Pero si consideramos a los 2 meses, ¿qué me dice? Hay que vigilar el esquema de vacunación. A los 3 meses hay que vigilar cómo está, si hay o no hay displasia de cadera. A los 4 meses así hablamos de las vacunas y así secuencialmente. Durante el primer año de edad siempre vamos a tener la vigilancia de algún parámetro ya determinado. Cuando hablamos del niño de 1 año hasta 2 años, ya tenemos que ver si ese niño se está alimentando, si está logrando su independencia, porque vamos a ver cómo el niño desde recién nacido hasta los 2 años de edad tiene sus determinantes bien establecidos para determinar que tiene un buen crecimiento y al mismo tiempo un buen desarrollo. Y cuando hablamos del niño, ya que tiene de 2 años a más, ya no es frecuente el seguimiento. Entonces le decimos que venga cada 3 meses, ya no es problema. Entonces este seguimiento lo determinamos con una orientación a la mamá. Y cuando ya estamos hablando de crecimiento y desarrollo, muchas veces pensamos que son términos sinónimos, ¿no es cierto? Una cosa es crecer, otra cosa es desarrollar. Y dentro de los conceptos, ¿qué decimos? Crecer, ¿qué quiere decir? Aumentar masa muscular, aumentar dimensiones, ¿no es cierto? ¿Y en base a qué? A que ese organismo desde chiquitito, que era un recién nacido neonatito, va a ir multiplicando las células, va a ir organizando las células, va a ir aumentando de tamaño y número de las células. Eso significa crecimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento, específicamente está basada en la multiplicación y aumento celular, pero es lo que se puede medir. Hablamos de peso, talla, perímetro cefálico, ¿no es cierto? Entonces hablamos de los datos antropométricos. Pero al mismo tiempo, si decimos que está aumentando el número de células, está organizando todo ese sistema celular, ¿a qué estamos llevando? A que esos sistemas y esos órganos se vayan organizando. ¿Para qué? Para cumplir funciones metabólicas, funciones fisiológicas. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, es ese ordenamiento celular organizado en sistemas para cumplir funciones determinadas. Entonces, es importante determinar crecimiento es aumento de tamaño, aumento de células, aumento de dimensiones. En cambio, el desarrollo es la adquisición de funciones desde una simplicidad
hasta funciones complejas, en base a componentes hormonales, en base a componentes de maduración de los diferentes sistemas, ¿no es cierto? Pero todos ellos se dice que están relacionados, es como un paralelo, ¿no es cierto? Ese niño tiene que crecer obligadamente junto con el desarrollo, tiene que ir a la par, hay paralelismo, se dice, ¿por qué? Porque el momento que ese niño empiece a crecer más y su desarrollo empieza a disminuir en funciones, ya entra en componente patológico de la misma manera. Si esos órganos empiezan a funcionar más de lo que debe en base al tamaño que tiene, también hablamos de componente patológico. Por eso se dice que tiene que haber un paralelismo entre lo que es crecimiento y desarrollo. ¿Pero de qué depende? ¿Será que todos los niños van a estar determinados para tener un estándar, si quieren, de crecimiento y desarrollo? ¿De qué depende principalmente? La nutrición es fundamental, sin duda, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que determina que un niño tenga ciertos parámetros en características físicas, si quieren, en crecimiento y en funcionalidad? El componente genético. Los papás van a traspasar el potencial genético a cada hijo para darle probabilidades de tener características, dimensiones y funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo básico va a ser ese componente genético, pero hay varios elementos exógenos que van a ser interventores, si quieren, para mejorar o disminuir esa probabilidad de crecimiento. Por lo tanto, dentro de ese componente de crecimiento y desarrollo, vamos a determinar algunos factores endógenos que son dependientes exclusivas del niño, que si bien el componente genético es lo fundamental que va a determinar que ese niño tenga ciertas características ya determinadas, pero hay ciertos factores del mismo organismo del niño que van a hacer que mejore, ¿no es cierto? Y estamos hablando, si el componente genético es lo más importante, que son dependientes obligadamente para que se dé un crecimiento y desarrollo adecuado, hay dos factores endógenos. Primero, que ese niño tenga los factores propios. ¿Y cuáles son las hormonas que son interventoras para que ese niño crezca adecuadamente, por ejemplo? La hormona del crecimiento que el niño tiene que producir para tener un buen crecimiento. ¿Qué otra hormona es responsable de la síntesis proteica y como consecuencia mejora también el crecimiento? La hormona tiroidea. Entonces, los factores endógenos, endocrinos, van a estar determinados por las hormonas tanto del crecimiento como la tiroidea. Pero al mismo tiempo que consideramos que ese organismo tenga físicamente y funcionalmente una integridad determinada, porque si ese organismo es sano y está determinado ese factor hormonal, va a tener un buen crecimiento y desarrollo como componente propio del niño, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo me he dicho, ese factor endógeno es componente que puede ser potencializado. ¿Qué significa? Mejorar las condiciones, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando del factor medioambiental. ¿Qué significa el factor medioambiental? Hablamos del aspecto físico, clima y altura. ¿Por qué es importante el clima y la altura donde ese niño o niña vive? Es lo mismo si nosotros vamos a suponer una niña de 11 años. Es lo mismo que va a tener el mismo crecimiento y desarrollo una niña que vive a nivel del mar, por ejemplo, vamos a poner del Brasil. Esas niñas son más maduras porque la condición ha mejorado, ¿no es cierto? Y si hablamos de las niñas que viven en Oruro y en La Paz, por ejemplo, que es altiplano, la condición es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dice que la oxigenación, por ejemplo, del medio ambiente a nivel del mar va a ser mucho mejor, entonces va a condicionar que ese organismo vaya mejorando. A diferencia de alturas, La Paz, Oruro, donde la oxigenación es menor, que condiciona que ese organismo tenga que adaptarse, tenga que aumentar glóbulos rojos para mejorar la oxigenación, entonces eso es menos condición de oportunidad, aunque al final tenga la misma oportunidad de llegar a un término, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del componente genético. Su compañero hablaba de la nutrición, y eso está relacionado en nuestro medio, por lo menos, con el componente sociocultural. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las ciudades, del área urbana, no va a haber mucho problema, ¿no es cierto? Porque tienen una alimentación variada, tienen una alimentación balanceada. Pero hablaremos del mayor número de niños que viven en el área rural, donde como componente cultural y producción y medio de vida es otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos en la cordillera que producen mucha papa, ¿qué comen esos niños? Más papa. Si vamos a tener condiciones de que produzcan más maíz, por ejemplo, o más verduras, van a alimentarse en base a la producción familiar. Si en algún momento van a tener corderitos, van a tener gallinitas, ¿qué van a hacer? Necesitan en algún momento intercambiar recursos con otro tipo de alimentos, entonces sus huevitos van a venderlos, la carnecita de cordero lo van a vender, ¿para qué? Para adquirir azúcar, fideo, arroz, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se dice que el factor cultural y el social es importante. Si tenemos otra condición es que nosotros normalmente en el área rural tienen muchos hijos, 7, 8 hijos, y si no tienen buenos ingresos, ¿cómo va a ser la nutrición de ese niño?
también va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, todos esos factores van a intervenir para que ese niño no tenga oportunidad de tener una buena nutrición para potencializar su componente genético. ¿Por qué se dice si ahora nosotros vemos muchos de ustedes, por ejemplo, pueden tener papás un poquito más bajitos? Y los hijos ahora son más grandes. ¿Por qué? Porque se ha potencializado la nutrición. Si hablamos más de la raza japonesa, ¿cómo eran los japoneses antes? Era una raza fina, la llaman, ¿no? Las mujercitas tenían unas manos chiquititas, eran delgaditas, eran chiquititas, ¿no es cierto? Como característica. Y ahora dígame cómo son las japonesas. Altas en una proporción diferente. ¿Por qué? Porque han mejorado esa alimentación que antes se manejaba en base a arroz y otro tipo de alimentos. Ahora han potencializado tanto que han mejorado la misma constitución física. Entonces es importante que consideremos que cuando hay un niño, si nosotros damos una alimentación adecuada que garantice una alimentación balanceada, vamos a darle la oportunidad de que ese niño mejore sus condiciones, tanto en el crecimiento como en su desarrollo. Por eso decimos que el componente genético se puede potencializar en base a ¿qué? En base a una buena nutrición, considerando incluso algunos factores adversos que puede tener, como el clima y la altura. Luego, cuando ya consideramos, entonces decimos, pues si potencializamos, ese niño tiene que crecer adecuadamente. No es verdad, porque también ya tiene un patrón establecido cuando estamos hablando del crecimiento, ¿no es cierto? La cabeza tiene sus tiempos de crecimiento, el cuerpo tiene sus tiempos de crecimiento, cada órgano tiene sus tiempos de crecimiento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de 5 condiciones que ya están establecidas para que ese niño vaya a crecer. Por ejemplo, si hablamos de la dirección, ¿será que va a crecer más las manos o los pies? Ya tiene un patrón de dirección que el crecimiento va a ser cefalocaudal. Un ejemplo, si tenemos un recién nacido, ¿cuál es la proporción mayor del recién nacido? La cabeza, y el tórax y el abdomen son mayores, ¿no es cierto? Y a medida que va creciendo, ¿qué es lo que va a ir creciendo más? Las extremidades, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que tiene un patrón de dirección cefalocaudal. Cuando estamos hablando de la velocidad, ¿será que el niño pequeño, si estamos hablando de un lactantito de 1 mes, 2 meses, va a crecer en la misma proporción que un niño escolar, por ejemplo? No. Cuanto más pequeño sea el niño, va a tener oportunidad de más crecimiento y más ganancia de peso. Si hablamos de los lactantitos menores, por ejemplo, las mamás cuando todo entusiasmadas les compran ropita, ¿no? Recién nacido. ¿Y qué dice la mamá? 2 meses ya no le hace, pues ya creció, ya engordó, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que cuanto más pequeño es el niño, tiene oportunidad de tener mayor ganancia, tanto de peso como de talla. Después estamos hablando del ritmo y secuencia. Todo el organismo tiene un ritmo ya determinado. Y cuando estamos hablando de oportunidad o momento, se dice que cada tejido está determinado para su momento. Por ejemplo, ¿cuál es la parte corporal que crece mucho más en el niño hasta los 2 años de edad? La cabeza, el sistema nervioso central va a llegar a desarrollar hasta un 80% hasta los 2 años de edad. Cuando estamos hablando del cuerpito, hemos dicho que la parte media en los adolescentes y los adultos es el ombligo, ¿no es cierto? En los niños pequeños es la sínfisis del pubis. ¿Por qué? Porque tienen un tórax y un abdomen más grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a disminuir, o sea, no va a disminuir el crecimiento, pero se extienden más las extremidades. Si nos vamos, por ejemplo, a genitales, los niños y niñas tienen ya estructura anatómica, ¿no es cierto? Pero tienen cuando nacen, tienen cuando es escolar, pero cuando empiezan a aumentar dimensiones y cuando empieza la funcionalidad. El momento es la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que cada órgano o tejido tiene su momento u oportunidad y finalmente hay un equilibrio orgánico, ¿no es cierto? Porque se sabe que tiene que tener las diferentes dimensiones orgánicamente, no puede crecer más las manos o los pies porque entra dentro del componente ya patológico. Por eso decimos que las 5 condiciones van a ser cumplidas para que ese niño tenga un crecimiento armónico. Cuando ya estamos hablando de los factores endocrinos, dijimos, hay 2 factores importantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de la edad, del crecimiento mayor del ser humano. ¿Cuál es el momento en que el bebé va a crecer más? ¿En qué momento creen que es el mayor crecimiento que va a tener y está relacionado con la vida del ser humano? ¿No es en la vida intrauterina? ¿No es cierto? ¿Qué organismo o qué niño o niña crece 50 centímetros en 9 meses? ¿No es cierto?
¿Qué organismo? Bueno, la ganancia de peso muchas veces van a ganar, ¿cierto? Pero estamos hablando de que 50 centímetros no es dependiente de un factor que el niño determina. Se dice que esa proporción de crecimiento en la vida intrauterina es dependiente no de una hormona endógena, no es del crecimiento, sino es dependiente de la placenta. Porque la placenta va a producir la somatotrofina coriónica, que va a ser la responsable del crecimiento de los 50 centímetros en la vida intrauterina. Entonces hablamos de dependencia materna, ¿no es cierto? Una vez que el niño ha nacido y ha cortado ese cordón, empieza a tener su propio funcionamiento. Y las dos hormonas que van a funcionar, hemos dicho las que hemos mencionado anteriormente, la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. La hormona del crecimiento, ya su nombre nos está diciendo, ¿no? Que tiene que ser producida para que ese niño esté en relación a la producción y a la edad. Entonces decimos que exclusivamente la hormona del crecimiento está dirigida a la multiplicación celular. Cuando hablamos de la hormona tiroidea, decimos que va a ser responsable de la síntesis proteica y al mismo tiempo crecimiento somático, ¿no es cierto? Por lo tanto, los dos factores endógenos que son intervinientes para el crecimiento del niño van a ser la hormona del crecimiento y van a ser la hormona tiroidea, ¿no es cierto? Bueno. Cuando estamos hablando de otro tejido que normalmente no tiene relación con el funcionamiento en el niño pequeño, son las hormonas sexuales, ¿no es cierto? Que no se van a producir. Por eso se dice que los genitales del niño o niña van a estar estructuralmente establecidos, pero dependiente de hormonas funcionales van a entrar en la edad de la adolescencia, ¿no es cierto? Por eso nos dice, es en la etapa pre y puberal, son los estrógenos y la progesterona, ¿no es cierto? Bueno. Cuando estamos hablando ya dirigiéndonos al niño, tenemos que calificar siempre al grupo etario que pertenece. ¿En qué parte de la historia clínica se pone este dato de grupo etario? Hemos dicho eso. ¿En qué parte de la historia clínica ponemos grupo etario? Hemos dicho en el examen físico. O sea, ya no podemos decir, es un niño de 1 mes, es una niña de 2 meses. En el examen físico general es la designación del grupo etario al que pertenece. Y cuando hablamos de grupo etario, ¿qué es lo que manejamos? La OMS todavía en algunos libros ustedes van a encontrar que dice al recién nacido lo designa como el niño hasta los 28 días. Actualmente la OMS ha cambiado ese concepto y dice, todo niño que nace, el primer día de vida se lo tiene que designar como recién nacido. A partir del segundo día hasta los 28 días es un neonatito. Entonces cambia esa terminología, pero aclarando, ¿no? Que muchos libros todavía los van a mencionar como recién nacido hasta los 28 días, ¿sí? Una vez que el niño ha cumplido esa etapa neonatal, pasa a la edad de 1 mes, ¿no es cierto? De 1 mes a 11 meses lo vamos a designar como lactante menor. Cuando consideramos ese niño que ha cumplido su añito hasta 1 año, 11 meses, vamos a considerar al lactante mayor. A los 2 añitos hasta los 5 años, ¿cómo lo designamos? Es un preescolar porque está en el prekinder, está en el kinder, ¿no es cierto? ¿A qué edad empieza a entrar a la escuela? 6 años, ¿no es cierto? Entonces, desde los 6 hasta los 12 años vamos a considerar edad escolar y más de los 12 años hablamos de la edad, o sea, estamos hablando de la edad escolar y 13 años hablamos de la edad pre y puberal o la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces, estos términos es importante para que cuando ustedes hagan presentación, cuando sean internos y presenten un paciente, nunca van a decir, es un niño de 3 meses de edad que tiene, no. Es un lactante menor, es un neonato, es un recién nacido. Entonces, para la presentación de un paciente, siempre vamos a manejar la terminología del grupo etario, ¿ya? Entonces, es importante esa diferenciación. Cuando vamos allá a controlar al recién nacido, desde el recién nacido hasta el lactantito mayor, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que conocer las características propias de cada grupo etario. Cuando hablamos de un recién nacido, para evaluarlo sin rango patológico, vamos a designarlo como recién nacido sano. ¿Qué condiciones vamos a cumplir para decir que es un recién nacido sano? ¿Cuáles son las 2 condiciones? ¿Qué condiciones tiene que cumplir un recién nacido para llamarlo recién nacido sano? La edad gestacional y el peso, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir con peso y talla adecuada para la edad gestacional, ¿no es cierto? Pero la edad gestacional, ¿a través de qué vamos a calificar? Capurro y Usher, ¿no es cierto? Y el peso, cuando estamos hablando de recién, tiene que ser un niño a término, ¿no es cierto? Con un peso entre parámetros de 2.500 a 3.500, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos permite decir que es un recién nacido sano, porque es maduro y tiene peso y talla adecuado para su edad en estado de madurez.
¿sí? ¿Qué más tenemos que vigilar en ese recién nacido? Entonces, vamos a utilizar tablas que ya están establecidas para determinar si es un niño maduro o no. Y hablamos de Usher y hablamos de Capurro. Y al mismo tiempo, ¿qué me dice? Antropometría, ¿no es cierto? El peso y la talla tienen que ser adecuados, porque si es menor o mayor ya entra en componente de riesgo patológico. Una vez que hemos evaluado esto, ¿qué tengo que determinar cuando lo voy a atender ese recién nacido? Tengo que demostrar que ese niño haya tenido una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de transición fisiológica, ¿cuáles son los dos sistemas que tienen que cambiar de una dependiente de la madre a una propia? Sistema respiratorio y sistema circulatorio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver esa adaptación de los sistemas para decir que el niño ha optado por una respiración y circulación propia del niño. Una vez que he demostrado que se ha visto esto, ¿qué tengo que complementar en el examen físico para decir si es un recién nacido sano? Que ese niño tenga una maduración neurológica. ¿Y a través de qué voy a valorar la maduración neurológica? ¿Qué se encuentra? Hablamos principalmente de la presencia de reflejos arcaicos, ¿no es cierto? Reflejo de prehensión, moro, marcha automática, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese niño tengo que valorar los reflejos arcaicos y al mismo tiempo el estado de conciencia, que tenemos diversidad de presentación en ese estado. Entonces, con toda esta valoración, recién vamos a poder decir que es un recién nacido sano, ¿sí? Hablábamos de tablas, ¿no es cierto? Usher es uno de los autores, pero hace una valoración de edad gestacional simplemente delimitando 3 grupos. Hablamos del prematuro, hablamos del limítrofe y hablamos del niño término, ¿sí? Les voy a desorganizar un poquito para que captemos y hagamos una evaluación cefalocaudal. Usher, ¿qué es lo que me dice? Primero nos vamos a ir al cabellito, en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos? Si estamos hablando de un prematurito y cuanto más prematuro sea va a ser peor, hablamos de un cabello fino, hablamos de un cabello que es pegajoso, que no puede hacer su diferenciación. Entonces, toda vez que encontremos un cabello así fino y que está pegadito entre ellos, decimos que es prematuro. Cuando se puede separar un poquito, ya decimos es un limítrofe, 36, 37 semanas. Y cuando ese niño nació con un cabellito grueso que fácilmente se va a separar, es un niño maduro, ¿no es cierto? Después del cabellito, ¿dónde nos vamos a ir? Al pabellón auricular. ¿Qué evalúa Usher? Evalúa la presencia del cartílago en el pabellón auricular. Entonces, ¿cómo evalúa Usher? La plegabilidad se llama, ¿no es cierto? Entonces, Usher, ¿qué hace? Si es un niño prematurito, agarra el pabellón, lo dobla, ¿no es cierto? Y si se queda doblado, entonces es prematuro porque no tiene cartílago. Si se dobla y ligeramente va volviendo a su lugar, es un limítrofe. Y si dobla el pabellón, inmediatamente vuelve, es un niño maduro, ¿es cierto? Luego se va al nódulo mamario. En el nódulo mamario es la presencia de la glandulita mamaria que tiene el niño. Si esa glandulita mamaria va a tener de 0,5 centímetros, es prematurito, ¿no es cierto? Si va a tener hasta 1 centímetro, va a ser, es limítrofe. Y si tiene más de 1 centímetro, entonces vamos a decir que es un niño a término, ¿no es cierto? Luego nos vamos directamente a los genitales. ¿Y qué diferencia los genitales masculinos de los femeninos? En los genitales femeninos, ¿qué es lo que ve? Normalmente, ¿qué es lo que se visualiza? Se espera que los labios mayores cubran a los menores, ¿no es cierto? Eso normalmente se espera, entonces vamos a ver que es un niño maduro. Si tenemos una cobertura parcial, vamos a hablar de limítrofe, ¿no es cierto? Y si vamos a ver mayor desarrollo de los labios menores y clítoris y un esbozo solamente del labio mayor, entonces vamos a decir es prematurito. Si nos vamos al varoncito, voy a ir a la inversa, ¿ya? En un varón maduro, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un escroto pigmentado, vamos a ver un escroto pendular, vamos a ver un escroto rugoso y al mismo tiempo vamos a verificar que sí hay descenso testicular. Eso es el niño maduro. Si vamos a tener un escroto menos pendulado, con menos rugosidad, menos coloración y a veces hay o no hay el descenso testicular, ese es un limítrofe. Pero si vamos a ver ese escroto rosadito, sin poca rugosidad, y para el colmo vamos a ver sin descenso testicular, es prematuro, ¿no es cierto? Y finalmente nos vamos a ir a los pliegues plantares. Se dice que los pliegues plantares, si es un niñito maduro, va a tener todos los pliegues totalmente cubiertos en la planta de los pies. Un limítrofe va a cubrir la mitad.
y un prematuro va a ser 1/3 o no va a existir ningún plieguecito. Entonces, en base a esa valoración vamos a decir si es prematuro, si es limítrofe o si es atérmico. No hay mucha precisión. En cambio, otro autor nos dice, vamos a ser más precisos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de capurro. Y capurro nos evalúa primero, hablamos del pabellón auricular, ¿no es cierto? Pero ¿qué evalúa? No le interesa la presencia del cartílago general, sino evalúa la curvatura. Entonces, si estamos viendo, voy a ir de maduro a prematuro, ¿ya? Un madurito tiene totalmente formado la curvatura del pabellón auricular. Un limítrofe, vamos a decir, tiene menos, la mitad de la formación. Un prematuro de 35 semanas solamente tiene la parte superior formada y un prematurito menos de 34 semanas no va a tener la curvatura del pabellón. Entonces ahí me dice, vamos a hablar de 0, 8, 16 y 24. No vamos a memorizar en este momento los números. ¿Por qué? Porque en todas las maternidades siempre van a tener al lado de la recepción de un recién nacido, van a tener su capurro. Entonces ahí van a aprender prácticamente la numeración, ¿sí? Cuando estamos hablando del tamaño de la glándula mamaria, aquí Capurro va a diferenciar dos. Le interesa la glándula y le interesa el pezón. Entonces diferencia ambos componentes. Decimos, la glándula mamaria, vamos a tocar la glandulita. Si es un niño maduro, vamos a tener que va a medir hasta 10 milímetros, ¿sí? El limítrofe, vamos a decir 36, 37 semanas, va a tener de 5 a 10 milímetros. El de 35 semanas va a tener 5 milímetros y el más inmaduro va a tener, ni siquiera se lo va a poder palpar. Nos vamos al pezón. En el niño maduro va a tener el pezón bien formadito, más de 7.5 milímetros. La areola está bien pigmentadita y va a tener unas glándulas alrededor de la areolita. Estamos hablando del maduro. En el limítrofe vamos a tener más o menos 7.5, de 7 a 7.5, no hay la granulación y la pigmentación es menor. En el limítrofe 35 el diámetro es menos de 7.5 y ya no se encuentra ni la areola. Muy poco se ve de la areola y aquí no se ve nada, ¿cierto? Es plano. Cuando hablamos de la textura de la piel, que es lo que maneja Usher, a diferencia de Capurro, Usher no evalúa la piel. Evalúa la textura de Capurro evalúa la textura de la piel y nos vamos al maduro. ¿Cómo vamos a ver la piel del maduro? Es una piel gruesa, es con rugosidad y a veces hay descamación. Ese es madurito, ¿no es cierto? Si es limítrofe, o sea, menos madurito, va a haber un poquito de grietas, va a haber un poquito de descamación. Si es el limítrofe, va a ser un poquito gruesa, pero no va a haber descamación ni hay rugosidad. Luego tenemos la piel fina, cuando estamos hablando de 35 semanas y 34 menor, ya tenemos piel gelatinosa. Y cuando hablamos de los pliegues plantares, aquí claramente se ve, fíjense, en el niño maduro tiene toda la plantita del pie lleno de pliegues. El que es 36, 37 semanas va a estar casi al tercio medio. Aquí ya tenemos solamente el tercio superior, aquí tengo unas cuantas en el tercio anterior, aquí no tengo nada. Entonces, cuanto más prematuro sea el niño, va a desaparecer los pliegues. ¿Y qué me dice Capurro? Tenemos que tener la sumatoria de este puntaje y dice, suman el puntaje y van a añadir la suma de 204. Y eso van a dividir entre 7, ¿por qué? Porque Capurro me dice, va a dar dato aproximado de número de semanas. Entonces, con esta sumatoria van a poder decir si es 34, 35, 36, 37, 38 o es 40 semanas o mayor. Ya, entonces, estos números los tenemos registrados en todas las maternidades, pero sí es importante que consideren cuáles son los parámetros que va a determinar Capurro. Bueno, hemos hecho la evaluación de edad gestacional y hemos dicho para la valoración neurológica que tenemos que valorar, reflejos arcaicos. ¿Cuáles son los reflejos arcaicos? Si un recién nacido está con las manitos así y ustedes le ponen el dedito aquí, ¿qué hace el niño? Sí. Hablamos de presión palmar. Si ustedes le ponen en el piecito y presionan cerca los deditos, el niño cierra. Entonces, es importante la evaluación de la presión palmar y plantar. Cuando hablamos del reflejo de Moro, ¿qué significa? Agarrar los bracitos, evaluar la tensión muscular y soltarlo de golpe. ¿Para qué? Para que el niño tenga ese abrazo espontáneo, encoge los bracitos, ¿no es cierto? Hablamos de eso. Luego hemos hablado de la marcha automática, ¿no es cierto? La marcha automática es agarrarlo al bebé de la cintura y hacer que los piecitos toquen en una superficie. Y el niño automáticamente va marchando, por eso se le ha dado el nombre de la marcha automática. Y algo que los niños grandes vamos a considerar como
Riesgo neurológico, hablamos del Babinski. En un recién nacido, fricción en una parte lateral del recién nacido y los deditos va a extender. Entonces es importante evaluar en el pie el reflejo de prensión plantar y el Babinski, que van a ser normales. ¿Cuáles son los reflejos más desarrollados que tiene un recién nacido? Y eso le va a durar generalmente hasta el mes de edad. Necesita alimentarse. Entonces el reflejo de búsqueda, succión y deglución van a ser los tres reflejos que van a tener mayor desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a un niño, por ejemplo, le ponen un dedito cerca de la boquita, va a pensar que es el pezón de la mamá, entonces inmediatamente va a querer succionar, ¿cierto? Cuando estamos hablando del agarre, pues el pezón de la mamá basta que le llegue a los labios de ese niño y empieza a succionar. Entonces son los reflejos que tienen más desarrollados y que garantizan la alimentación del niño. Finalmente hemos hablado que tenemos que hacer una valoración general de ese recién nacido y es importante verlo en diferentes posiciones. Cuando hablamos de postura, estamos hablando también de evaluación del tono muscular, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los momentos en que vamos a poder evaluar? Cuando esté dormido y cuando esté despierto. Cuando esté despierto, ¿qué es lo que va a condicionar? Movimientos activos, ¿no es cierto? Y cuando está durmiendo, normalmente el niño tiene que optar esta posición, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los reflejos arcaicos, hemos dicho cuáles son los reflejos arcaicos. Los más desarrollados son búsqueda, succión y deglución como consecuencia. Luego, prensión palmar, presión plantar y Babinski. Luego, el de Moro y marcha automática, ¿no? Son todos esos reflejos que tenemos obligación de evaluar. Finalmente hemos hablado también del estado de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, ese niño puede estar alerta, puede estar con un sueño profundo y cuando hablamos del sueño profundo tenemos dos momentos. Parece que ese niño cuando está durmiendo porque tiene un estado de sueño profundo y un estado de somnolencia. Cuando esté en ese estado de somnolencia, ¿qué vamos a observar en ese niño? Que está durmiendo pero no cierra totalmente los ojitos. ¿Y qué pasa con los ojitos? Empieza a moverse, entonces parece que estuviera con nistagmos, ¿no es cierto? Es parte del desarrollo de esa niña. Entonces, no siempre un niño va a cerrar totalmente sus ojitos y va a dormir profundamente. También tenemos los diferentes estados para evaluar al niño. Y finalmente el llanto. ¿Será que es un componente patológico siempre el llanto de un niño? Muchas veces un niño llora como un componente normal, ¿no es cierto? Entonces no puede ser de que esté llorando y lo vayan a calmar. Entonces es una forma de manifestarse también del niño. Cuando ya estamos hablando, hemos dicho recién nacido normal, con peso y talla adecuada, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a considerar lo que es normal y lo que es patológico. Si estamos hablando de peso adecuado para la edad gestacional, ¿entre qué rango de peso tiene que estar para decir que está normal? Entre 2,500 y 3,500, ¿no es cierto? Porque si es que ese niño se sobrepasa a 3,600 y 3,900, ¿recibirá el peso y talla adecuada o peso adecuado? Ya no, porque es grande, ¿no es cierto? Y si ese niño tiene 4 kilos o más, ya permite un diagnóstico de macrosomía. Entonces, tanto grande como macrosomía ya salen del rango de normalidad. Cuando hablamos de talla, ¿con qué talla normalmente nace un recién nacido? 50 centímetros más 2 menos 2, decimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar de 48 a 50 y hasta 52. Pero si ese niño tiene tiene 45, ya es talla baja. Si tiene 54, 55, ya tiene talla mayor. Y si hablamos del perímetro cefálico, ¿cuál es el promedio? Son 35 y ahí consideramos también más 2 menos 2. Entonces, si estamos hablando de 35 como promedio y tiene 32 de perímetro cefálico, que es un niño a término, con 32 centímetros, ¿qué diagnóstico le vamos a dar? Es un niño que ha nacido a las 40 semanas, que le hemos medido el perímetro cefálico y tiene 32. Microcefalia. Y si tenemos más 2 centímetros, entonces hablamos de macrocefalia. Ambos van a entrar en rango patológico, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, si esas son las características fisiológicas que tenemos que hacer seguimiento, también tenemos que ver la funcionalidad de ese organismo, ¿no es cierto? Y ahí decimos, ¿no? ¿Cuánta es la respiración de ustedes? 2 a 12 meses. Ya, y en el recién nacido, ¿cuánto tiene que ser? Hasta 50. Entonces estamos hablando de 35 a 50 respiraciones. Entonces, si yo no sé eso, voy a medir 50, está taquipneico, vamos a decir, componente patológico. Entonces, lo normal es que ese niño necesita respirar porque está adaptando a la vida extrauterina. Entonces, la frecuencia respiratoria va a ser hasta 50 considerado como normal.
Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca de un niño común, de un escolar, preescolar, un adolescente? 120, 140. En un preescolar, un escolar. 60, 70, máximo 80, ¿no es cierto? Entonces, y en el recién nacido, nuevamente por etapa de adaptación, vamos a considerar de 120 a 140 latidos. Entonces, no vamos a decir que está taquicárdico, ¿sí? Luego decimos que ese niño tiene que satisfacer su necesidad principal, es la nutricional, la alimentación. Por eso es que se determina que ese niño tenga el mayor reflejo desarrollado, el de búsqueda y succión, ¿no es cierto? Como reflejos evaluables. Como relación de la satisfacción de necesidades, lactancia, ¿cuántas veces tiene que lactar un niño, un recién nacido, para considerar que está con una buena lactancia? Cada 2 o cada 3 horas, pero si hablamos en cifras, en número de lactancia, para considerar una lactancia adecuada, ¿cuántas veces el niño tiene que lactar? Como mínimo, 8. De 8 a 10, ¿no es cierto? Lactancias por minuto. Y así como hemos dicho, que la lactancia es importante porque está empezando a hacer funcionar su sistema digestivo. ¿Cuál es el contenido inicial del intestino cuando hablamos de un recién nacido? Presencia de meconio. ¿Qué color tiene el meconio? Verde oscuro, ¿no es cierto? Entonces se dice que ese niño al lactar está haciendo funcionar su sistema digestivo y está empezando la limpieza del intestino con la expulsión del meconio, que inicialmente va a ser un color verde oscuro, ¿no es cierto? A veces dicen que es un puré de arveja oscuro. Entonces, ¿qué vamos a considerar en este niño? Que tiene que haber cierta relación de tiempos. Entonces se dice que hasta las 48 horas ese niño va a empezar a eliminar el meconio. Después, tercer día, cuarto día, es la etapa de transición que ya es un poquito amarillita, ¿no es cierto? Tercer día y cuarto día y empieza con deposiciones amarillentas que son deposiciones normales. Pero así como hemos dicho que hay satisfacción de necesidades alimentarias de 8 a 10 veces, ¿cuántas veces al día el niño tiene que hacer su deposición? Me parece bien tu respuesta. Me dice siempre que come. ¿Por qué siempre que va a lactar va a tener su deposición? Y hablamos de 5, 7 lactancias, hasta 8. Reflejo. Ya, entonces estamos hablando de que todo niño cuando está lactando estimula un reflejo. Dice, mamo y hago deposición, en otras palabras, por la presencia de ese reflejo gastrocólico. Por lo tanto, las deposiciones mínimas tienen que ser 3 a 5 y pueden subir a 7, 8 veces por día por esa cantidad de lactancia, ¿no es cierto? Hablamos de las características hemáticas. ¿Qué variable vamos a tener? ¿Qué variación vamos a tener en esa condición hemática? ¿Qué característica hematológica determina el recién nacido como fisiológica? Es un niño hemoconcentrado, ¿no es cierto? Hemoconcentrado, ¿qué significa? Que tenga más eritrocitos, que tenga más glóbulos blancos, ¿no es cierto? Entonces, pero otra característica que tiene el recién nacido en base a los eritrocitos, ¿cuál es? La vida corta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la vida normal de un eritrocito? 120 días. ¿Y en el recién nacido cuánto vive? 70, 80 días. Por lo tanto, ¿qué me está significando? Me está diciendo de que ese niño envejece mucho más rápidamente los eritrocitos, lo que condiciona una hemólisis, lo que condiciona una liberación del grupo M y lo que condiciona a qué trastorno metabólico por su mismo componente hematológico. A la ictericia neonatal, ¿no? Por esa condición de eritrocitos va a desarrollar una ictericia. Y si estamos hablando de por lo tanto, las características hemáticas, como hay liberación, hay hemólisis, va a aumentar la hemoglobina, ¿no es cierto? Generalmente. Y cuando estamos hablando de los glóbulos blancos, ¿cuánto es el parámetro normal que consideramos normal en pediatría para niños de otros grupos etarios? ¿Cuántos glóbulos blancos hasta cuándo consideramos como normal? Parámetro, ¿no? De 5.000 a 10.000. Y en el recién nacido, ¿qué parámetro será? Porque si yo veo un hemograma que voy a ver 19.000 glóbulos blancos, me voy a asustar, voy a decir, el niño está con sepsis, ¿no es cierto? ¿Qué características de glóbulos blancos tiene el recién nacido? Aumenta hasta 15.000, 17.000, 18.000. Hay casos en que puede llegar hasta 20.000 glóbulos blancos por esa condición de hemoconcentración. Entonces, es importante que ustedes sepan la interpretación de un hemograma en un recién nacido versus otro grupo etario que va a entrar al rango de normalidad. ¿Sí? Son características propias del niño. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho que hay cambios, también tenemos que evaluar la motricidad de ese recién nacido. Y hablamos de los movimientos activos. ¿Por qué?
Porque un recién nacido no dice quiero levantar mi mano, quiero levantar mi pie, simplemente son movimientos espontáneos, ¿no es cierto? Eso tenemos que evaluar. Porque si ese niño tiene una hipoactividad y no mueve bien sus bracitos, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Cuál es el trastorno metabólico que me va a llevar a que ese niño esté hipoactivo y que no tenga movimientos activos? La hipoglicemia. Entonces, toda vez que un niño tenga movimientos hipoactivos, piensen en una hipoglicemia. Si ese niño se está moviendo bien, está bien, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando del componente social. Por la relación que ha existido durante la gestación con la mamá, el niño ya sabe reconocer la voz aguda de la mamá, no de la mamá específicamente, sino la voz aguda de la mujer. Entonces, a un recién nacido una mujer que le hable, ese niño va a abrir sus ojitos y va a reconocer el rostro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo normal, no ocurriendo así con el varón, por ejemplo, por la respuesta de voz aguda que tiene. Y finalmente, la audición, ¿será que el recién nacido escucha? Porque muchas mamás dicen, ¿está viendo mi hijito? ¿Está escuchando mi hijito? Creen que los sentidos están ausentes cuando el niño nace y que van a ir madurando para presentarse después. El sentido que tienen. Es una cultura, ¿no es cierto? Los sentidos están. Obviamente no vamos a hablar de progresión en la funcionalidad de los sentidos, pero ese niño cuando nace escucha. Hagan la prueba de hacer un ruido fuerte al lado de un recién nacido. El niño salta, ¿no es cierto? Entonces los sentidos están activos, pero van a ir madurando progresivamente, ¿no es cierto? Bueno. Si todo eso tengo que evaluar en el recién nacido, ¿qué tengo que evaluar en el lactantito? Estoy hablando del lactante menor y el lactante mayor. Los 4 parámetros que debemos evaluar en un lactante es primero motricidad gruesa, motricidad fina, el lenguaje y la audición y el componente social, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay progresión en su desarrollo hasta lograr su independencia. Pero yo tengo que saber, pues, a qué edad tengo que controlar y tengo que hacer seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de la motricidad gruesa, ¿qué me dice la motricidad gruesa? Maduración muscular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de maduración que vamos a tener en un niño? Sentido cefalocaudal. Entonces, ahí vamos a manejar, ¿no es cierto? Como el recién nacido no tiene un movimiento voluntario, solamente son movimientos activos, ¿cuándo vamos a empezar a visualizar o a evaluar, mejor dicho, la maduración muscular? Y los primeros músculos que van a madurar, primero van a ser los músculos del cuellito. ¿Qué le va a permitir eso? Sostén cefálico. Por lo tanto, a los 3 meses, en la consulta que tengo que hacer, evaluar el sostén cefálico. ¿Cómo se evalúa? Lo agarramos al niño y lo estiramos, lo intentamos sentar. ¿Qué es lo que el niño hace? Sostiene la cabecita. Después, ¿cómo podemos evaluarlo? Vamos a poner en decúbito ventral, con las manitos puestas ahí. ¿Qué el niño hace? Sostiene la cabeza. Obligación, evaluar, ¿no es cierto? A los 3 meses. Cuando hablamos de los 6 meses, se va a dar la maduración de los músculos dorsales, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese niño, ¿qué condición va a tener? De sentarse solo. ¿Cómo vamos a poder evaluarlo? Vamos a sentar al niño. Si es un niño de 3 meses, cuando ustedes lo sienten, va a tener la espaldita así encorvada. A los 6 meses van a ver esa espaldita y esta recta, ¿no es cierto? Por ese control de la maduración muscular, entonces el niño va a poder sentarse tranquilo. A los 9 meses madura el funcionamiento voluntario, decimos, de las extremidades. Entonces, el niño ya puede mover voluntariamente sus manos y sus pies. Por eso que a los 9 meses ese niño va a tener condición de gateo, ¿no es cierto? Bueno, ese niño ha logrado gatear. ¿Y qué pasa a los 12 meses? Que empieza a desarrollar funcionalmente ese niño. El componente equilibrio. Y si estamos hablando de equilibrio, ese niño al año, ¿qué hace? Solito, aunque no le enseñemos. Se pone de pie, agarra la silla, la cama, empieza a pararse. Del gateo va y se agarra y se para, ¿no es cierto? Esa es condición del equilibrio. Y finalmente, cuando estamos hablando de los 18 meses, marca su independencia, porque el niño puede en algún momento retrasarse, puede andar al año y medio o al año 2 meses, 3 meses. Hay niños que andan ya directamente al año, ¿no es cierto? Depende de la habilidad de cada niño. Pero si es un niño que no camina solo al año y medio, igual retrasa en su desarrollo. Algo ha pasado, ¿no es cierto? Y finalmente a los 24 meses empieza a manejar su hemicuerpo, porque ya tiene condición, por ejemplo, para jugar con pelota. ¿Creen que tiene que tener sostén de los 2 piecitos? No, para patar la pelota uno tiene que fijar y el otro tiene que levantar.
Y eso también se evalúa cuando va a subir la escalera. Cuando va a subir la escalera, se asienta de un piecito y el otro ya tiene libertad de manipular. Entonces, a los 2 años se marca la independencia con el control de sus extremidades, motricidad, ¿no es cierto? Eso es fisiológico. Cuando hablamos de la motricidad fina, me dice, hay que ver, ¿no es cierto? O sea, a los 3 meses, ¿qué desarrollo también tiene en la boquita el niño? Hemos dicho el reflejo de búsqueda continuo. ¿Y qué hace el niño? Como empieza ya a manipular las manitos, cualquier juguete por el mismo sonido que le llegue a la boquita, ¿qué va a hacer? Va a chupar. Entonces se dice que todo objeto que se le da al niño va a succionar por ese reflejo que tiene y todo, la mamá va a decir, todo se lleva a la boca porque todo va a querer succionar. Cuando hablamos de los 6 meses, ya se sienta solo ese niño. Entonces, ¿qué condición va a tener? Si se sienta, hay desarrollo de las manitos, ¿no es cierto? Entonces va a agarrar, si le ofrecen a un niño de 6 meses un juguete, él voluntariamente va a agarrar, por lo tanto tiene condición de juego. Entonces solito va a empezar a jugar. Cuando hablamos de los 9 meses, ya no le interesa el sentarse solamente porque ese niño ya tiene movimiento. Entonces empieza a desarrollar su tacto fino. ¿Qué vamos a evaluar cuando un niño tiene 9 meses? Pónganle juguetitos chiquititos y pónganle una botella o un frasco con un espacio para que pueda introducir. Entonces empieza, como se dice, el uso del tacto fino, pulgar e índice, ¿no es cierto? Entonces, los objetos, si a los 6 meses agarraba con toda su manito, a los 9 meses va a agarrar los 2 deditos, es el pinzamiento que se llama. Entonces va a agarrar los juguetitos y va a meter al espacio más chiquito, va a agarrar y va a meter, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del año, se dice que el niño al año ya va a tener formado su propio componente de decisión, vamos a decir, va a hacer lo que quiere el niño al año de edad. Entonces, si no me lo han educado ese niño hasta el año de edad, incluso con la alimentación, vamos a decir, es un niño que no perdieron los papás la oportunidad de educar a ese niño hasta el año. A veces, ¿qué concepto tiene? Ay, tan chiquitito, ¿cómo le vamos a enseñar? ¿No es cierto? Ese niño al año de edad ya está determinado con características que van a ser su futuro. Por eso se dice que al año, si él quiere un juguete, lo va a buscar, porque ya tiene condición de buscar. Entonces, por eso se dice que a los 12 meses lo que él quiere va a decidir y va a buscar los juguetes que él quiere. Cuando consideramos los 18 meses, ya estamos hablando de equilibrio, ya hablamos de los cubos, ¿no es cierto? Entonces va a ser torre de 2 o 3 cubos. Y finalmente a los 2 años, ¿qué va a hacer? Ya no le interesa jugar con autitos, con cosas así. Empieza a desarrollar su habilidad de agarre, que se llama, ¿y qué es lo que hace? Su componente es agarrar y hacer círculos. Tiene capacidad de agarrar el lápiz y empezar a hacer, no hace puntitos ni rayitas, hace esto, ¿no es cierto? Por eso muchas veces cuando lleguen a una casa va a decir, me ha rayado toda la pared. ¿Y por qué no le enseñaron a que ese niño tenía que rayar el papel y no la pared, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, porque es su desarrollo fisiológico, que él va a rayar todo lo que puede. Entonces, hay que direccionar ese aprendizaje para que ese niño tenga condición de hacer las cosas como los padres quieren normalmente, ¿no es cierto? Bueno. Audición y lenguaje. Cuando estamos hablando los 3 meses, ¿qué hace el niño? Calladito es. Empieza a emitir sonidos guturales, no se entiende qué dice, ¿no es cierto? A veces el niño empieza a emitir sonidos, parece que estuviera hablando, pero nadie le entiende, ¿no es cierto? Pero a los 3 meses ya tiene capacidad de emitir, balbucear cuando una persona se le acerca, o sea, empieza a establecer el contacto social. Cuando consideramos los 6 meses, háganle alguna monería a un niño que está jugando. Háganle un aplauso, háganle una manería. ¿Cómo responde el niño por el contacto social? Tiene contacto con las personas, entonces puede reír incluso a carcajadas ese niño por los chistes que le están haciendo. Cuando hablamos de los 9 meses, ahí entra el problema de los padres, ¿no es cierto? Dice ma o pa. ¿Por qué primero dice ma y por qué primero dice pa? ¿Por qué cree? La mamá está más presente hablando. La afinidad, ¿no es cierto? Si ese papá ha logrado tener más afinidad con el niño va a aprender primero para decir pa. Y si la mamá tiene más afinidad con ese niño, va a decir ma. Entonces ya empieza la identificación, si quieren, en la edad de los 9 meses. Sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá. Y a los 12 meses, yo no quiero hacer esto, en otras palabras, ¿no es cierto? No hablo, obviamente, el niño. Pero ofrézcanle un juguete, ¿y qué hace ese niño? No, con su cabeza dice no quiero, o sea, no habla, ¿no es cierto? Bate su cabecita, no, dice. Entonces, ahí por eso se dice que el niño tiene que ser educado en hábitos hasta el año de edad, porque al año de edad ya marcó la determinación de lo que él quiere o no quiere. Si lo hemos llevado por una
por un hábito familiar, vamos a decir, donde se alimente adecuadamente, le enseñemos a comer todo lo que el niño quiere, que juegue en algún momento con su entorno, ese niño va a aceptar, pero si no lo educaron hasta ese niño, porque a los 12 meses hago lo que quiero, en otras palabras, ¿sí? A los 18 meses, ¿qué van a condicionar? Ya dice mamá, dame. Mamá trae, ya combina dos palabras con peticiones de algo que el niño quiere y finalmente cuando tiene 24 meses ya podemos conversar con ese niño porque puede combinar tres palabras y hay muy buen contacto social con una persona que esté en su entorno. ¿Por qué se dice que es importante que hagamos esto? Porque con el componente social, en la consulta, si nosotros vamos a revisar a un niñito recién nacido, va a llorar recién nacido, tal vez llore porque no le gusta la camilla, una condición. A los 3 meses va a llorar porque no es a nosotros nos reconoce o no nos reconoce. El niño hasta los 8 meses en la consulta no va a llorar. Si lo distraemos va a jugar junto con nosotros. Pero a los 9 meses a sus padres pegados. ¿Por qué? Porque a los 9 meses identifica a su entorno familiar y ahí es la etapa en que en la consulta pues nosotros le vamos a significar personas extrañas y agresivas porque nos van a relacionar con las vacunas o con algo que ha pasado con ese niño. Entonces 9 meses marca la reacción y ¿cómo vamos a ver? Si él reconoce a su entorno, a su mamá, a su papá, a su hermano, etcétera, etcétera, ¿él será que se conoce? Sí. No se reconoce porque él no sabe quién es. Pónganle a un niño de golpe que nunca lo han puesto ante un espejo y lo ponen a ese niño de 9 meses y le hacen una presión para que esté él, presión en el espejo, va a empezar a llorar porque no se identifica él como persona, ¿sí? ¿Cuándo se identifica? Cuando es un niño, es recién a los 2 añitos, ¿ya? Se identifica como persona con todos los componentes corporales. Y si hablamos de los 18 meses, avisa para ir al baño. Hemos dicho, ¿no? 2 palabras combinadas. Ustedes van a ver niños que van a la guardería o al kinder con pañal ¿hasta qué edad? 2 años, 3 años, muchas veces. No sé, ¿culpa de quién es? De los padres. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a ese niño a relacionar y avisar que tenía una necesidad fisiológica, porque a los 18 meses ya ellos controlan esfínter y tienen, como ya hablan 2 palabras, entonces ya tienen condición de aviso. Entonces, pero las palabras, el papá ni le hace caso, ni la mamá tampoco. Entonces el niño va a seguir por comodidad con los pañales. Entonces, este es un componente muy importante que va a llevar a un retraso en su desarrollo. Y finalmente, ¿cuándo tengo que hacer el mayor seguimiento en el niño? ¿En qué etapa? Desde que nace hasta sus 2 años. ¿Por qué? Porque hasta los 2 años ha marcado su independencia. Ya ha logrado hábitos familiares en todos los aspectos. Entonces ese niño que ha sido formado hasta los 2 años, la consecuencia de su personalidad, de gustos y comportamientos, y es una consecuencia. Entonces, lo que es importante considerar es que los padres tienen que saber que ese niño hasta el año ya tienen que dirigir sus comportamientos. Al segundo año tienen que perfeccionar sus comportamientos. Después de los 3 años, por más que hagan lo que hagan, los niños van a ser berrinchudos o van a ser niños educados. Entonces, eso es importante considerar porque a veces tenemos ese concepto. Y ay, es muy chiquitito, no hay que decirle nada. No quiero comer, ay, muy chiquitito, después va a aprender. Como la mamá quiere que todo coma su hijito, licuado, todo, meta a la boca, gorditos, pero con alimentación licuada. Entonces, por eso se dice que el crecimiento y desarrollo va a depender mucho del cuidado de los padres, vamos a decir, de la educación de los padres que van a dar hasta sus 2 años. Por eso hay un programa que se llama Los 1000 días del niño. ¿En qué consiste? En la etapa desde nacimiento hasta sus 2 añitos. Porque en esta etapa, si bien hemos logrado físicamente el crecimiento adecuado, hemos logrado el desarrollo en funciones del niño, pero ¿qué más se enfatiza principalmente en ese programa de los 1000 días? Que es el niño hasta sus 2 años. Mejorar su estimulación cognitiva. Por lo tanto, si es que se hace una estimulación temprana con esos niños, van a tener mayor probabilidad de mejor coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque hasta los 2 años creció ese cerebro un 80%. Después de los 2 años ya pues va a tener un 20% nomás ya, ¿no es cierto? Entonces, si no le damos esa oportunidad, ¿qué hacemos? Lo estamos retrasando a los niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso dónde va? Orientación a la mamá. Bueno.
Si hemos visto eso, el desarrollo, vamos al crecimiento. Crecimiento es lo medible, es la antropometría, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del crecimiento y la antropometría, nos dan diferentes equipos para que de acuerdo a la edad vayamos nosotros cuantificando. Hay balanzas neonatales, hay balanzas para niños grandes, hay tallímetros para niños pequeños y tallímetros para niños grandes, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que cuando estamos hablando de crecimiento, lo importante es seguir el peso. ¿Cuáles son los 3 diagnósticos que hemos dicho que se tienen que hacer en pediatría? Patológico o niño sano. Después, nutricional. ¿Y el nutricional en base a qué se hace? Ya, pero ¿en base a qué? En base al peso del niño, en base a la talla del niño, ¿no es cierto? Entonces, por eso no se hace ninguna consulta si no se tiene la cifra del peso de ese niño, porque ese peso nos va a permitir ver cuál es su crecimiento en base a parámetros normales y ese peso nos va a permitir medicar, porque en pediatría se medica todo kilo peso, ¿no es cierto? Por eso que es importante el peso. Y algunos autores nos dicen, de acuerdo a lo que vaya creciendo el niño, van a ir calculando el peso. Se dice que cuanto más pequeño sea el niño, más va a ganar de peso, ¿no es cierto? Entonces decimos, en los primeros 3 meses el niño cuando nace va a ganar, imagínense, 25 gramos el día. El segundo trimestre ya va a disminuir, va a ganar 20 gramos el día. El tercer trimestre va a ganar 15 gramos al día. El cuarto trimestre va a ganar 10. ¿Qué me está diciendo esa relación de peso? Que cuanto más pequeño sea el niño, más oportunidad de ganancia de peso, ¿no es cierto? Y cuando va creciendo es menor. Entonces, esa proporción me dice que cuando tenga 2 años ese niño, va a engordar menos. Ya va a ser 200 gramos solamente al mes. Entonces, esa es la relación de cuanto más pequeño, más ganancia de peso. Cuanto más grande, va menor, ¿no es cierto? Pero ahí me dan promedios, ¿no es cierto? Decimos aquí, al 5.º mes, ¿qué tenemos que vigilar? Que ese niño duplique su peso de nacimiento. Al primer año, que tenemos que ver? Que haya triplicado su peso de nacimiento. Y al segundo año, que haya cuadriplicado. A ver, si les digo, un niño de 1 año, 2 meses, ¿cuánto tiene que ser peso en base a esto? ¿Van a calcular fácilmente? Difícil, ¿no es cierto? A ver, el primer trimestre debió ganar esto, el segundo, tercero, cuarto, o sea, van a hacer eso, ¿no es cierto? Es complicado. Por eso nos dicen que hay 2 formas de cálculo de peso y un autor nos facilita la vida y es Gómez el que nos da la fórmula en base a la edad. Nos dice, todo niño no se considera con Gómez el neonatito. Para el neonato se considera los 25 gramos día, recordando que la primera semana del recién nacido al neonato, ¿cuánto tiene que ganar? 0, más bien pierde. La primera semana después del nacimiento, ese neonatito ha perdido peso ¿hasta cuánto por ciento? Hasta 10%, ¿no es cierto? Después de que ese niño ha pasado su primera semana, recién va a empezar la ganancia de 25 gramos día. Ningún autor nos da un cálculo de forma. Entonces, el neonato se va con esa pérdida de peso más la ganancia de 25 gramos día. Pero cuando ese niño ya ha llegado su mes de edad, al mes ya me dice Gómez, pueden calcular, y todo niño que tenga un mes hasta los 11 meses me dice, calculen el peso ideal. Me dice, ¿no? Edad en meses por 0,5 más 4 si es niña y 4,5 si es varón. Entonces me da una fórmula para el peso ideal. Si ese niño o niña ha tenido de 1 a 5 años, decimos, hay que calcular edad en años más meses y nos da la constante 2, y si es niña más 8, y si es niño 8,5. Si es un niño que ha tenido más de 6 años hasta los 10 años, entonces nos da otra fórmula que considere edad en años por la constante 3 más 3,5 si es varón y 3 si es mujer. Esto lo vamos a llevar más detalladamente en nutrición, ya en el tema que es la próxima clase. Entonces hablamos de la nutrición, pero sí es importante que sepamos que no es ese cálculo por día que nos da, sino que también hay autores que nos facilitan y nos permiten el cálculo en base a fórmulas determinadas. Cuando hablamos de talla, ¿qué me significa talla? Desde el nacimiento hasta el momento en que lo estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces ahí me dicen, ¿con cuánto nace? Hemos dicho 50 más 2 menos 2. Aquí va a crecer un 3 centímetros el primer trimestre, 2 centímetros el segundo trimestre y 3 a tercero o cuarto trimestre, 1,5 centímetros. ¿Qué me está diciendo esa proporción?
lo mismo, ¿no? Cuanto más pequeño el niño va a crecer más en relación a la edad que va pasando. Y también me da promedios, que al primer año va a tener 75 centímetros, al segundo año ya va a tener 85 centímetros y al tercer año va a tener 100 centímetros o duplicando la talla de nacimiento. Entonces nuevamente me da. Entonces voy a hacer los cálculos, ¿no es cierto? Si tiene 1 año, 2 meses, ¿cómo voy a calcular? Entonces, esto se basa nuevamente en el neonatito, si vamos a calcular como 3 centímetros al mes, el primer mes, ¿no es cierto? Pero hay otro autor que me dice, hay fórmulas para el cálculo de la talla. Y ahí me da el menor de 2 años y el mayor de 2 años hasta los 12 años, donde hay una fórmula que me dice, el menor de 2 años voy a calcular la edad en meses y me va a dar una multiplicación de una constante por 2 más 54. Por eso siempre es importante recordar que en el menor de 2 años, recuerden el 254, porque es multiplicar el 2 y sumar el 54. Ese es en el menor de 2 años. Si hablamos del mayor de 2 años hasta los 12 años, ¿qué me dice? Consideren la edad en años. Y hablamos del 580, porque voy a multiplicar por 5 y voy a sumar 80. Entonces, eso es la fórmula de cálculo de talla ideal. Más 2 menos 2 centímetros, ¿ya? Hablamos del perímetro cefálico. ¿Con cuánto tiene que nacer ese recién nacido? 35 más 2 menos de 2, micro o macro, ¿no es cierto? Entonces, si estamos considerando eso, aquí ya no hay una formulita que me da, pero sí la OMS me da una gráfica que me permite calcular la ganancia del perímetro cefálico, pero para eso tengo que tener la gráfica, ¿no es cierto? Entonces me dice, aquí sí van a tener que sumar, porque el primer semestre va a ganar 1,5 centímetros y el segundo semestre va a ganar 0,5. Nuevamente me está mostrando esa relación de que cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor ganancia, ¿no es cierto? Y finalmente al año tiene que tener 47 centímetros y a los 2 años tiene 49. Esto me está diciendo la misma proporción que me da, cuanto más pequeño, más ganancia de peso. Finalmente nos vamos a la dentición, ¿no es cierto? La dentición es variable. Hay niños incluso que nacen con dientecitos, pero esos dientes son supernumerarios, que una vez que van a caer, sus dientecitos van a ser reemplazados por los dientes reales, ¿no es cierto? Y hablamos que los dientes de leche, ¿hasta qué edad van a tener? 5, 6 añitos, ¿no es cierto? Para cambiar a los dientes definitivos. Entonces, cuando estamos hablando de la dentición es muy variable. Hay algunos niños que van a tener la erupción dentaria desde los 5, 6 meses y algunos a los 9 meses. Le damos un promedio de los 8 meses. Y hay ahí la prioridad de los dientes, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí, les pongo el número de meses que van a tener. Entonces, hay los incisivos laterales que van a tener a los 10 meses, los premolares al año, los caninos a los 18 meses y los segundos molares a los 2 años. ¿Qué va a condicionar? Que los dientes de leche son dientes pequeños y que a los 5 o 6 años van a empezar los dientes definitivos. ¿Qué característica tienen los dientes definitivos? Son más grandes y más duros, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la erupción de dientes definitivos, tenemos que luchar contra una cultura que está muy arraigada, vamos a decir, por comodidad de la mamá. ¿A qué me estoy refiriendo? Chupete, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que hay tanto niño ahora con ortodoncia? ¿Qué placas que ortodoncia? Porque todos los dientes salen como quieren, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que es eso? Por el chupete o por el uso prolongado del biberón. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el paladar del niño, aquí no está unido, ¿no es cierto? Entonces el paladar tiene esta forma y es así en el niño. Si le damos chupete y está chupete todo el tiempo, ¿qué está haciendo? Está chupando, chupando, chupando y está profundizando paladar y como consecuencia esta arcada dentaria ya no es amplia, se cierra, ¿no es cierto? Porque esto estoy profundizando. ¿Qué va a pasar con los dientes definitivos? Aquí ya no va a tener espacio. Con los dientes de leche, perfecto, son chiquititos, ¿no es cierto? Pero cuando ese niño tenga los dientes definitivos, ese espacio ya no cabe en los dientes definitivos y ahí los caninos van a salir aquí adelante, los dientes van a salir todo chuecos, ¿no es cierto? Entonces, por eso que hay que luchar contra esa cultura con la mamá. ¿Por qué? Porque no se puede dar el chupón, porque el chupón va a tener esa condición y cuando el niño esté ya con dientes definitivos, ¿qué van a hacer primero los ortodoncistas? Hay que ensanchar el paladar, ¿no es cierto? Placas para esos niños. Y después los famosos brackets, etcétera, etcétera. Entonces hay que luchar contra esa cultura que muchas veces ustedes van a tener que orientar y a la mamá decirle, pues, esto va a pasar cuando sea grande su hijito. Entonces de esa manera logramos que esos niños no usen chupete para mejorar la dentición del niño.
¿sí? Y finalmente nos da una gráfica, nos dice el momento y los tiempos de crecimiento de los diferentes órganos. Decimos, ¿no? Hablamos del crecimiento general. ¿Cuál es el momento del crecimiento? Cuando más pequeño es el niño, ¿no es cierto? Miren, un crecimiento repunta, se estanca en la edad escolar y nuevamente en la edad pre y puberal, nuevamente se determina el mayor crecimiento para llegar a la edad adulta. Crecimiento, cuanto más pequeño el niño, mayor ganancia, estancamiento y después nuevamente repunte para crecimiento. Cuando estamos hablando del sistema reproductivo, que hemos dicho anatómicamente está establecido. Fíjense acá, está establecido. ¿Cuándo empiezan a producirse las hormonas? 12, 13, 14 años. Entonces, hasta aquí está manteniéndose después el repunte para el funcionamiento, ¿no es cierto? Hablaremos del cerebro, que es lo que hay que cuidar, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no? 2 a 4 años, máximo 5 años. ¿Hasta cuánto crece? 80%. ¿No es cierto? O sea, por eso se dice que la nutrición del niño tiene que diagnosticarse y tiene que revertirse antes de los 5 años, porque el primer órgano que va a sufrir de la desnutrición, cerebro. ¿Por qué? Porque 80% de oportunidad para que ese niño tenga un buen desarrollo, porque el mayor desarrollo es del sistema nervioso central. Entonces, una vez que ha crecido 80%, desde los 4 añitos tiene un 20% nomás ya de desarrollo del cerebro. Ya es tarde, ¿no es cierto? O sea, no lo hemos condicionado para estimular ese crecimiento. Y finalmente el tejido linfático, ¿no es cierto? Mayor desarrollo a partir de los 5 años hasta los 15, 16 años. Y cuando hablamos del sistema linfático estamos hablando tejido linfoideo, ¿no es cierto? Principalmente, y algo que sí hay que remarcar es las amígdalas. ¿Qué tipo de tejido tiene? ¿No es tejido linfoideo? Ya. Entonces, aquí tenemos tejido linfoideo muchas veces de recién nacido y lactantito no tenemos. Entonces, esos conceptos que tiene y dicen, un lactantito de 9 meses tiene una amigdalitis, ¿no es cierto? Faringoamigdalitis, dicen, ¿es cierto eso? No, porque recién empieza a determinarse a los 3 años cierta maduración para después repuntar hasta una maduración completa. Entonces, es importante esos conceptos, ¿para qué? Para ver cómo vamos a hacer la vigilancia y nuevamente nos está diciendo, cada momento está determinado para cada órgano y para cada función, ¿sí? Este es un poquito clase para memoria nuevamente, ¿no es cierto? O sea, que pasa cada mes, entonces simplemente estudiar, ¿ya? Listo, chicos.